veamos acá. Mire, esta era la primera pregunta. Calcular el mínimo común múltiplo. ¿Alguien me podría decir cómo se calculaba el mínimo común múltiplo? Con una tablita, Haciendo ¿no? una tabla. En una Sí, tabla. una tablita. Yo voy a tratar de hacer una tablita acá, que normalmente, algo así, ¿cierto? Y aquí Sí. que escribíamos los números, el 6, Perfecto. el 4 y el 5. Por lo tanto, lo que tenían que poner ustedes acá eran números primos que dividieran alguno de ellos. Díganme un número primo que divida o al 6, o al 4, o al 5. 2. 2. El 2. Y de ahí teníamos que dividir. Entonces decíamos, si el 6 lo divido en 2, eso me daría 3. 3. 3. Si el 4 lo Dos. divido en 2, me daba 2. 2. Si el 5 lo divido en 2, ¿eso era exacto? No. No. No, ¿Y qué hacían en ese evidentemente. caso? ¿Qué tuvieron que hacer? se baja y Bajar baja. el Bajar 5. Muy bien, lo tenían que bajar, ¿cierto? Ya. Ahora teníamos que buscar un número primo que dividiera el 3, al 2 y al 5. Ahora, si se El dan 2. cuenta, el 3, el 2 y el 5 son primos. Aquí podríamos poner cualquiera de ellos. Alguien por ahí recién dijo el 2, así que lo vamos a anotar, ¿ya? Pero podríamos haber puesto el 3 o también el 5. Como el 2 no divide al 3, se volvía a escribir. Como el 3 dividía el 2, lo anoto, 1. escribo una vez, y el 2, como no puede estar contenido exactamente en el 5, se baja. Ya, ¿con quién quieren seguir? Con el 3. Con el 3. El 3, pero podríamos haber seguido también con el 5. Sí. Sí. Sí, da lo mismo, ¿cierto? Ya, vamos a seguir con el 3. El 3 en el 3 está contenido una vez, de 1 lo voy a mantener, y el 5 lo mantengo porque el 3 no está contenido exactamente. Ya, ¿con quién sigo ahora entonces? Con el 5. 5. Con el 5. Entonces ahora digo, el 5 en el 5 está contenido una vez, y esto quedaron en puro 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros ahora con el 2, el 2, el 3 y el 5? Multiplicarlo. Ya, lo vamos a hacer al tiro, ¿ya? Entonces, 2 por 5 me daría, perdón, 2 por 2 me daría 4. 4. 4 por 3 me daría 12. y 12 por 5 me daba 60. 60. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra D. 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 ¿Ya? Miren qué pasó en la prueba. ¿Ya? Fíjense, el 90%, casi el 91% de los alumnos la tuvo buena. ¿Se fijan? O sea, piensen que son, yo les dije que esta prueba online la dieron 212 alumnos. De los 212, 191 alumnos tuvieron esta prueba buena. Por lo tanto, bien. Ahora, los que no la tuvieron buena se equivocaron en algún detalle que obviamente hay que depurarlo más adelante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ya. Vamos a la siguiente profe. pregunta, que no se ve muy bien, pero veamos. Dice, al resolver... ¿Qué hice? No tengo idea. ¿Qué es lo que están viendo ustedes de pantalla? La de... no, ya no vemos nada. Lo sacó. No, nos vemos todo. Lo que pasa es que marqué algo que no tenía que marcar. Y obviamente... Se ve usted nomás. Estos son, ¿ahora sí? No se preocupe. Sí, ahora Ahora sí. sí. Ya. Sí. Bueno, son cosas que pasan porque es muy, pasé a llevar otra cosa. Ya. Tenemos entonces que hacer. Veamos, vamos a anotar acá. Vamos a poner para que yo pueda escribir. Ya. Profe, Dígame. sabe que yo recién estaba hablando en mi, ¿cómo se llama esta cuestión? En el grupo del curso, ¿Ya? que yo cuando me quise meter a hacer la prueba de matemática, me decía página no válida. Si mira, la página se puso no válida en el momento que nosotros la cerramos. Nosotros cerramos la prueba el día martes, a las 12 de la noche. No, profe, que yo la hice antes y decía página no válida. Y traté Qué de hacerla extraño, y porque decía, nosotros, página no mira, válida. no sé qué habrá pasado, pero en general, mira, fueron 212 alumnos que le hicieron sin problema. Quizás qué es lo que habrá pasado, a lo mejor algo de Profesora. conexión, no tengo idea. Pero ¿la Profesora. pudiste hacer después en forma digital? Sí, porque yo le digo a mis compañeros que me pasa que cuando quiero hacer un trabajo o enviarlo, no me deja enviarlo. Me pasa que no me... Entonces a lo mejor tenía un tema tú con el computador o algo. Eso a lo mejor puede ser. Mira, después por interno, si quieres, tú tienes mi correo, ¿cierto? Porque yo se los di, normamadriaga@lscwin.cl, y te contactas conmigo y lo conversamos, ¿te parece? Sí, profe, porfa, gracias. Sí, pero tú contáctate conmigo. Yo no sé de qué curso eres tú, del A, del B o del C. De la...
También puedes contactarte con el profesor de la A. ¿Quién es el profesor de matemática de la A? El profe Francisco. Con el profe Francisco, pero en realidad que con él o conmigo da lo mismo. Te contactas y lo conversamos, ¿les parece? Sí, profe, gracias. Sí, ningún problema. Ya, sigamos entonces. Veamos acá. Miren, aquí había una operatoria de fracciones donde hay un más, Mamá. que me indica que hay que sumar, y también hay una multiplicación. Nosotros vimos que habían prioridades de operaciones. Pregunta, ¿qué se hace primero? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. Entonces, lo primero que tenían que tener claro, y aquí ya empiezan ustedes a tener que, antes de ponerse a resolver, sentarse y decir, ya, ¿qué se hace primero? Y en este caso es la multiplicación. La pregunta para ustedes, ¿cómo se multiplican las fracciones? Entonces, ¿alguien se acuerda cómo se multiplicaban? Sí. Ya, ¿cómo? ¿Quién dijo sí? ¿Qué multiplico para hacer fracción? Multiplico Creo hacia que los cruzado, lados. cruzado, ¿Cómo se profe. hace? Hacia los lados. Hacia los Los lados. lados. Por lo tanto, si yo resuelvo esta expresión, déjeme que no puedo. Si yo resuelvo esta expresión, ¿qué me va a quedar? El 2/3 yo lo voy a tener que dejar exactamente igual. Y ahora voy a resolver la multiplicación. El 5 va a multiplicar al 1 porque es numerador con numerador. 5 por 1 nos daba 5. 5. Y al multiplicar los denominadores, 3 por 2 me daría 6. 6. Como ya no hay multiplicaciones, ahora sí tengo que resolver esa suma. Y cuando yo resuelva esa suma, nosotros el método que usamos era el de igualar los denominadores utilizando el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, yo necesito saber cuál es el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 6. Si alguien no lo sabe, podría haber hecho una tabla, pero es muy probable que alguien ya sepa cuál es el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Si no lo sabía, la tablita, y hacíamos lo mismo que hicimos en el ejercicio 1. Entre el 3 y el 6, un número que divida o al 3 o al 6, ¿cuál sería? 3. El 3. También me servía el 2, pero vamos a partir por el 3. El 3 en el 3 está contenido una vez, el 3 en el 6 está contenido 2 veces. ¿Ya? Ahora voy a poner el 2 que alguien antes mencionó. El 2 en el 2 está contenido una vez y este 1 se baja. Por lo tanto, ahora teníamos que multiplicar. Si yo multiplicaba el 3 por el 2, ¿eso cuánto me daba? 6. Entonces la idea era que las dos fracciones ahora tienen que tener denominador 6. Afortunadamente ese está listo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿por cuánto tendríamos que amplificar esta fracción para que ese 3 se transforme en un 6? ¿Por cuánto era? 2. Por 2. Entonces la pega era decir ya, amplifiquemos por 2, pero amplificar significa que voy a multiplicar por 2 el numerador y también el denominador. Entonces me quedaría 2 por 2 les daba 4. 4 y 2 por 3 me daba 6. ¿Ya? Y al dejar esto listo ahora yo mantenía esto, el 5, perdón, acá es un más, ¿cierto? Vamos a arreglar un más y acá tengo un 5 sexto. Y si resuelvo esa expresión me queda 4 más 5, ¿cuánto sería? 9 y conservo el 6. 4 más 5 es 9 y conservo el 6. Pero miren, ¿cuál era el detalle? 9 partido por 6 no está en la alternativa. Si no está en la alternativa, sí su antes de pensar que la profe simplificación. se equivocó, teníamos que ver nosotros ¿qué? Que se podía simplificar, ¿cierto? Ujú. ¿Por cuánto podíamos simplificar ahora? Por 3. Por 3. Entonces, eso significa dividir. Si el 9 lo divido en 3 me daría 3. Y si el 6 lo divido en 3 me daría 2. 2. Ahora sí, el 3 medio está aquí. Sí. Y era la alternativa D. Preguntas antes de continuar. O algo que a lo mejor ustedes hayan hecho, que a ustedes se les haya complicado, se hayan confundido. Profe, es que yo primero lo resolví todo en el cuaderno, entonces no sé si haya marcado bien las alternativas, porque siempre me traspapelo al pasar las alternativas. Bueno, eso lo vamos a ver. Po. Yo voy a, cuando les mande las respuestas, ahí lo vas a saber, ¿ya? Pero lo Ya. importante es que si lo tienes resuelto en el cuaderno, a lo mejor ahora estás conmigo revisándolo, ¿no? Sí, ¿Y cómo te fue? las dos que he revisado las tengo buenas. Maravilloso, pues viste, fíjate que aquí lo bueno es que tú vas viendo cómo lo hiciste. Si te llegaste a equivocar en la alternativa no importa, porque acuérdate que esta prueba no lleva nota. Esto es para que ustedes vieran cómo estaban, ¿ya? Ujú. Así que muy bien. Ya, sigamos entonces. Voy a borrar esto.
y voy a mostrarles como la siguiente. Si ustedes observan acá, ya, fíjense que aquí, esta pregunta, el 76%, o sea, fue bajita, aquí se equivocaron harto, ¿ya? Fíjense que 90 alumnos se equivocaron y pusieron la alternativa A, 10 alumnos pusieron la alternativa B, 36 alumnos la alternativa C, y la correcta solamente 76. Esta fue una pregunta de alta dificultad para ustedes. Muchos se equivocaron, por lo tanto, por eso era importante recordar la prioridad. Primero se resuelve la multiplicación y después se tiene que resolver la suma. Profe, se silenció. Profe, está silenciado. Profe, se silenció. Sí, profe, no se escucha. A ver, jóvenes, bueno, les habla el profesor. Puede ser que se haya silenciado o que se haya desconectado por alguna razón, ¿ya? Porque ayer tuvimos reuniones y... Ah, no, ahí está. Ya, profesora. Lo que creo, ya. creo que tú silenciaste a alguien, ¿o no? No, nada. Ah, ya, porque No, de no. repente me quedé silenciada. Ya, sigamos. No, para nada. Ya, voy a seguir. No se ve nada, profe. ¿Ahora sí? Sí, Ahí sí. ahora sí. Ya, sigamos. Entonces, lo que yo le estaba diciendo esta pregunta, que esta fue una pregunta relativamente compleja para ustedes, porque solo el 35% de los alumnos en este caso la respondió correcta, ¿ya? Así que hay que seguir reforzando, nosotros tenemos que seguir reforzando con ustedes la operatoria, ¿ya? Veamos la pregunta número 3, que era una suma, en donde la característica particular es que los denominadores son distintos. Ayúdenme, si son distintos, ¿qué teníamos que hacer? Amplificar. Amplificar, muy bien. ¿Y por qué había que amplificar? El 2. Para que los denominadores quedaran Iguales. iguales. Así ¿Y cuál que- sería el denominador que en este caso tendríamos que tener? Porque si yo 10. tengo el 2 y tengo el 5, ¿cierto? Si hago la tablita, El 10 hay que partamos con tener el el 10, 2. profe. Sí, 2 en el 2 es una vez, el 5 no está contenido. Si sigo con el Después 5 me queda una vez. Como dijo el compañero, el mínimo común múltiplo era el 10. 10. Y en este caso es el producto entre ellos, porque el 2 y el 5 son primos, y esa es la característica Ahí se particular. multiplica por 2 nomás, pues, profe. y eso. Justamente, porque son primos. Así que veamos, la primera había que multiplicar por 5. 5 y la segunda hay que amplificar por 2. 2. Así que me quedaba 5 por 5, 25. 25, 5 por 2 me daría 10, 10. 10. 2 por 7 me daría 14, 14. y 2 por 5 me daría 10. 10. Y como los denominadores son iguales, lo conservo y resuelvo esa operatoria. ¿Cuánto es 25 más 14? Ando lento hoy día, profe, disculpe. No, ¿Y esto es la alternativa? C. Sí. ¿Ya? Sí. Ahora, yo lo único que les pido es que entiendan que yo tengo que ir por el paso a paso, porque para algunos las preguntas son directas, rápidas, la entienden muy bien, pero para algún alumno que a lo mejor tenga una duda, vamos a ir siempre por el paso a paso. ¿Ya, chiquillos? Ya. Para que me ayuden en eso, porque tengo que pensar en que hay algunos que a lo mejor no lo supieron hacer. Miren acá, en general esta pregunta les fue bastante bien a los que la respondieron. 179 de 212 que le hicieron online la tuvieron buena, así que fue una pregunta que no tuvo mayor dificultad, pero aún así hay un número importante de alumnos, ¿cierto? Que un 15% que se equivocó, por lo tanto estamos hablando de 30, 40 alumnos que se equivocaron, ¿ya? 30 alumnos más. Sigamos con la profe, siguiente. Dígame. me distraje, era 39. ¿Partido en 10? Décimo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Estamos qué? Ah, ya. Ujú, Ya. Puedo seguir con el número 4, ¿cierto? ujú. Ya, la número 4, díganme ustedes, si la miran, ¿era fácil o difícil para ustedes? Fácil. Fácil. Era fácil porque uno la mira y dice, ¿cómo son los denominadores? Iguales. Son iguales, pero ¿qué es lo que tenían que tener cuidado? Ya que obviamente, si los denominadores son iguales, yo tenía que mantener el denominador, ¿cierto? Resolver la operatoria. Si a 3 le sumo 9, eso me daría 12. 12. Y si a 12 le quito el 17, esto me hubiera dado, Negativo. me daba Menos. menos 5.
Esa es la alternativa. Ahora, ¿dónde quizás yo le hubiera, si hubiese tenido, por ejemplo, otra alternativa que hubiera dicho 5/4 sin signo, o sea, positivo, eso hubiera sido un distractor gigante para el que no se hubiera dado cuenta de que se conserva el signo del mayor valor absoluto cuando resto, ¿cierto? Pues en este caso estaba lista, pues estaba directa, así que no hubo mayormente dificultad para ustedes acá, No. y de hecho lo podemos apreciar acá en la respuesta, fíjense. Casi todos los alumnos la tuvieron buena, ya casi un 90%, pero aún así algunos se equivocaron, por eso hay que tener cuidado, ¿ya? Probablemente el que se equivocó sumó mal, ¿ya? Y tenemos que ver después más adelante qué cosas son las que tuvieron cuando se equivocaron. Ya. Después, nuevamente reforzábamos acá con la amplificación. Pregunta importante, para amplificar, alguien que me diga, ¿qué tengo que hacer cuando yo amplifico? Lo hemos hecho hartas veces ahora. Me pedían amplificar por 3. ¿Qué teníamos que hacer pues, entonces? Multiplicar los dos números. Por el Perfecto. Como era negativo, se mantenía el negativo y me quedaba 3 por 2, 6, y 3 por 5 era 15. 15. Por lo tanto, la respuesta correcta era la letra C. C. Pero miren, la letra C, menos 6/15, pero igual le pusimos por si acaso la letra D en positiva, ¿ya? Tenían que recordar que el signo se tenía que mantener, por lo tanto era la letra C. Si yo miro ahora esta respuesta y miro los resultados, fíjense, miren, la respuesta correcta era la letra C, 162 alumnos lo hicieron bien, pero miren, hay 25 alumnos que amplificaron bien, multiplicaron el numerador y el denominador por el mismo número. ¿En qué se equivocaron los que marcaron la letra D? En el signo. Solamente en el signo, o sea, hicieron toda la pega bien, multiplicaron el numerador y multiplicaron el denominador, pero no se dieron cuenta que tenían que mantener el signo menos. Por lo tanto, son detalles que ustedes tienen que tener mucho cuidado en el momento de responder una prueba, ¿ya? Porque el procedimiento fue correcto. El detalle fue en que no se percataron que había una respuesta positiva y otra respuesta que estaba en negativa. Y ahí tenían que tener el cuidado, ¿ya? De lo contrario, fíjense que hubiéramos tenido 25 alumnos más el que hubieran marcado la alternativa correcta. Así de fácil a veces es equivocarse con los distractores que nosotros ponemos. Ya, sigamos con esta otra, la número 6. Vamos a resolver la simplificación. Y para simplificar, ¿qué operación tenemos que hacer nosotros? Dividir. Dividir. Y en este caso, aquí son ustedes los que tienen que decidir por quién van a dividir. Pero había una característica particular. El 26 y el 38 son números ¿de qué tipo? Par. Son pares. Y cuando son pares, ¿se puede dividir por cuánto siempre? Por 2. Por 2. Entonces vamos a dividir por 2. Si el 26 se dividía en 2, eso me daba 13. Y si el 38 se dividía en 2, ¿cuánto daba? 24. 19. Si el 38 se divide en 2, ¿cuánto da? 19. 19, muy bien. Por lo tanto, la alternativa correcta volvía a ser la letra D. ¿Ya? ¿Alguna duda de la división, chicos, que hicimos la simplificación? No. Ya. Entonces, voy a continuar. Y fíjense, aquí 185 alumnos la tuvieron correcta, ¿ya? Y se equivocaron algunos. Cuidado, porque algunos, a veces, por ejemplo, arriba la respuesta correcta era 13, o sea, decía 13 partido por 38, y a veces miran el 13 y marcan nomás. Tienen que fijarse muy bien, ¿cierto?, todos los procedimientos. Ya. Y aquí había una pregunta que tenía una mayor dificultad en términos de que había que saber transformar este número decimal en fracción. Y lo primero que tenían que acordarse ustedes es cómo se llamaba este número decimal. ¿Alguien se acuerda el nombre? Periódico. ¿Qué tipo de decimal es? Periódico. Infinito periódico, ¿cierto? ¿Y cómo se transforma un decimal infinito periódico en fracción? Si alguien me ayuda. Porque Primero se una escribe línea. el número sin coma. Ya, lo voy a escribir en número sin coma. Muchas gracias. 419. ¿Y después qué teníamos que hacer? Y se resta la parte entera. Restar. ¿Y qué teníamos que restar? La parte entera. ¿Y la parte entera cuánto era para nosotros? 4. 4. Es 4, ¿ya? Y dividíamos por cuánto, muchachos?
Por ¿Qué se ponían tantos abajo? 19. Por la cantidad de ¿Qué se nueve ponía que acá tenía. abajo? La cantidad de números periódicos. Periódicos. Ya, y hay dos números periódicos, y por esos dos números, cifras periodo, ¿qué se pone acá abajo? 2 9. 2,9, perfecto. Eso es lo importante, que el periodo siempre vamos a poner por sus números de cifra 9. Y al resolver, si al 4,19 le quitan 4, me daría 4, 15, y esto estaría dividido en 99. ¿Y había alternativa correcta? Efectivamente, era la Sí. letra C. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. ¿No? Perfecto. Seguimos entonces. La letra C. Y eso va a generar, fíjense, miren acá. Se fijan que aquí la letra C es la correcta, solo 99 alumnos. Miren que la primera tiene casi la misma cantidad de respuestas. Mire, aquí la mayoría anotó, ¿qué es lo que los que marcaron la letra A? ¿Qué es lo que no hicieron? Restarle la No parte le entera. restaron la parte entera. Entonces dijeron, esto es 4,19 partido en 99. ¿Se fijan? Entonces, los que marcaron esa alternativa, se les olvidó que cuando hay periodo, se tiene que restar la cifra que está antes de él. En este caso había que restar el 4. ¿Ya? Así que ahí tienen que tener mucho cuidado. Ya, acá tenemos otra donde tenemos que representar como fracción. ¿Y alguien me puede decir mientras tanto cómo se llama ese número decimal? ¿De qué tipo es? Finito. Finito. ¿Por qué es finito? Porque no hay nada que me indique que después del 1 viene otro número más, ¿cierto? Y frente a eso, ¿cómo se transformaba un decimal finito en fracción? Si alguien me puede ayudar. Era por la cantidad Se de ponía ceros el que número normal en la parte de arriba. Ya, el número sin coma, o sea, me queda arriba el 1. Uno. Fíjense que hasta ahí me sirven todos. Pero en el denominador va a marcar la diferencia. ¿Qué teníamos que poner en el denominador? 100. Una potencia de 10, por lo tanto iban a partir en 1. ¿Y la cantidad de 0 de Según quién la dependía? cantidad de números, según la cantidad 200. Después de la coma. Muy bien. ¿Cuántos números hay después de la coma? 2. Entonces escribíamos 2 0. Por lo tanto, la respuesta correcta era la letra D. Todas las otras, fíjense, que la única diferencia donde se podrían haber equivocado es que haber puesto más 0 o menos 0. ¿Ya? Acá el número de 0 depende de lo que pasa después de la coma. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ya, continuamos. Veamos cómo les fue en esta pregunta. Miren, ¿cómo creen que fue? Buena, pues. ¿Se fijan que la mayoría del curso marcó la alternativa correcta? La mayoría de los alumnos. Quienes marcaron las alternativas de arriba, ahí hay que ver qué cosas fueron las que pensaron. Quizás a lo mejor no sabían cómo hacerlo, quizás marcaron la alternativa cualquiera, etcétera. Pero lo correcto lo hizo la mayoría del grupo. ¿Ya? Por último, de acá de decimales. ¿Cómo se llama ese decimal? Un semiperiódico. Finito. Infinito, semiperiódico. ¿Ya? Es infinito porque ¿quién se repite aquí infinitamente? El 2. El 2. ¿Quién se repite infinitamente? El 2, El 2. ¿cierto? Ya. Veamos. ¿Cómo se transformaba este número a decimal finito? Vamos a hacer la línea. Ya, ¿qué se anotaba primero siempre? El número Los sin números coma. sin comas ni Ya, y periodo. aquí teníamos el 4152. Y le teníamos que restar. Y aquí había que tener cuidado. ¿Qué se le tenía que restar a este número? El número entero La y parte entera y ¿Ya? el que viene antes del periodo. Perfecto. O sea, todo lo que está en el fondo delante del 2. Por lo tanto, ese es el número que teníamos que restar sin coma. Por lo tanto, este número sería el 415. 15. Restábamos entonces el 415. Y en el denominador había que escribir 9 y ceros. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Los 9 Sí. siempre son del periodo. Entonces yo miro el periodo y digo, ¿cuántos números hay en el periodo? ¿Cuántas cifras tiene? 1. Una. Por lo tanto voy a escribir un 9. Y los ceros que voy a anotarle atrásito van a depender de los números que están entre la coma y el periodo, es decir, lo que nosotros le llamamos anteperiodo. Y como tiene dos cifras, significa que yo tenía que poner 1 y 2 ceros.
¿Ya? Si resuelvo eso, ¿alguien me puede decir cuánto da? Si a 4.152 le resto 415, ¿cuánto me da? 3.737. 3.737, ¿o no? Si no me equivoco. Sí. Bien, 7 y 2 son 12, 1, 3, 4 y 1, 5. Ya, perfecto. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Y la alternativa sería nuevamente la letra D. D. ¿Ya? Antes de borrar esto y poder continuar, ¿hay alguien que se haya complicado en alguna parte, que necesite que yo le aclare alguna duda? ¿No? No. Ya. Porque si la hay, no tengo ningún problema, chicos, en repetirlo, ¿ah? Veamos. Vamos a la pregunta 9. Okay, ¿tienen alguna clase después de esta de matemáticas, después de mí? No. No. A, B y C, ¿ninguno tiene clase después? No. No. Inglés. Para que revisemos Inglés. la prueba completa, ¿les parece? Miren esta. Ujú. Ok. La respuesta correcta es la letra D. ¿Se fijan que hay más alumnos que respondieron en forma incorrecta a la letra B? Este fue como el mayor distractor. Ya marcaron la letra B, quiero verla. Marcaron esta. Fíjense que lo que hicieron acá, ¿en qué se equivocaron acá? ¿Qué le restaron arriba? Al 4.152, fíjese que el error está acá en la resta, nuevamente en el numerador, así que hay que tener cuidado, recordar que se resta todo lo que está delante del periodo, ¿ya? Veamos, siguiente. Pregunta para ustedes. Ejercicio con decimales. Solamente, lo primero que yo les pregunto, pregunto nada, por decir, si miran ese ejercicio, ¿el resultado va a ser positivo o negativo? Negativo. 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 ¿Por qué negativo? Porque el número mayor es negativo y se mantiene el mayor. Efectivamente, el número en valor absoluto, este es más grande, es mayor. Por lo tanto, y como los signos son distintos, lo que ustedes tenían que hacer era restar, pero tenían que tener muy claro que el resultado tenía que ser negativo. Por lo tanto, la respuesta o es la C o es la D. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y si restamos, ¿qué me va a quedar? Yo tengo claro que el resultado es negativo. Ahora, para restar siempre es más fácil poner el más grande en valor absoluto y restarle el más pequeño. ¿Qué número hay ahí que yo tengo que considerar? 0. Un 0, porque para restar sí necesito un número arriba. Entonces aquí, una forma que podría servir de pedirle prestado al compañero, entonces digo, yo a 0 no le puedo quitar 10, por lo tanto La al D. 4 le voy a pedir prestado una de 0, un 1, este se va a convertir en un 3, y este se va a transformar en un 10. 10. 10. Ahora resto, si a 10 le quito 5, esto me daría, 5. y si a 3 le puedo restar 0, esto me va a quedar 3. 3. Conservo la coma en la posición, al 8 le puedo quitar 7, por lo tanto me va a dar 1. 1, y el 1 no tengo nada que restar, por lo tanto se mantiene. Por lo tanto el resultado sería Menos 11,35, 11,35. pero lo más importante, que es negativo. Negativo. Esa es la respuesta. ¿Alguna duda en general acá? No. No. ¿No? Ya, vamos a ver qué pasó con la respuesta correcta. Y en este caso, fíjense que la respuesta correcta tuvo un alto número de alumnos que lo hicieron bien. Pero miren, acá hay un número importante de alumnos que marcó bien en términos de que era negativa la respuesta. Son 32, miren acá. Marcó bien, era negativa, pero cuando marcó el 25,45, ¿qué es lo que hicieron en el fondo? ¿Restaron o sumaron? Sumaron. Sumaron, ¿ya? Por lo tanto, ahí está el error. Aquí era muy importante darse cuenta que si los signos son distintos no se puede sumar, se tiene que restar. ¿Queda claro eso? Sí. Ya, para que tengan cuidado. Ya, y aquí lo que hicimos fue poner una ecuación en el fondo, porque también queríamos ver, esto se supone que ustedes lo hicieron en básica. Entonces dijimos nosotros, ya, resolvamos una ecuación. Yo la voy a anotar un poquito más acá, por espacio. Quiero que me digan un poquitito qué se acuerdan de las ecuaciones. ¿Cómo resolvían ustedes las ecuaciones? ¿Se acuerdan tenía que primero? Dígame.
Lo que yo recuerdo es que se tenía que restar 20,6 con 24,6. Muy bien. Lo que en el fondo me estás diciendo que para restar es porque uno lo que hace es despejar la incógnita. Entonces, como es una ecuación, uno lo que hace, tiene que dejar aquí solito el 4x. Y para eso se le resta el 26,6 para que este desaparezca. ¿Se entiende? Porque si yo resto 20,6, esto se va a hacer un 0. Entonces, lo que uno hace es restar el 20,6. Y al restar, acá me queda solito el 4x, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Y lo que, porque si a 20,6 le resto 20,6, no me queda nada. Y acá sería 24,6 menos el 20,6. Ustedes también lo aprenden así, dice, lo que está sumando, ¿cómo pasa? Restando. Restando. ¿También lo aprendieron así o no? Sí. Entonces, Sí. dejamos todo lo que tenga letra X acá, y en este caso lo que está sumando cambia restando, pero la verdad que lo que nosotros hacemos es, aplicamos el inverso aditivo de este 20,6. Si yo tengo el 4X, y si hago esta resta, ¿cuánto les dio 24,6 menos 20,6? Si se fijan, lo voy a hacer 4,0. arriba. Si al 24,6 le resto el 20,6, ¿qué me quedó? Esto me dio 4,0. bajo la coma, y si a 24 le resto 20, ¿cuánto me va a dar esto? 4. 4. Y fíjense, me da 4,0, pero que es lo mismo que escribir 4. ¿sí? Si quieren poner 4,0 da lo mismo, pero no era necesario en este caso. Y ahora, ¿qué hago para despejar la X? Como el 4 está multiplicando, para eliminar Se ese divide. 4 vamos a dividir por 4, ¿ya? Entonces me va a quedar X, si el 4 lo divido en 4 me queda una X, y acá me queda 4 partido en 4. ¿Y eso cuánto me va a dar? 1. Por lo tanto, la respuesta correcta era la letra A. A, ¿ya? Ahora, yo quiero dejar claro que si no se acuerdan mucho de ecuaciones, no importa porque es parte de lo que tenemos que de alguna otra forma ejercitar más adelante, ¿ya? Pero para que de alguna forma se acuerden que esto es algo que ustedes se supone que ya vieron y saben. ¿Continúo? Sí. Ya, voy a borrar y me va a quedar ahora. ¿Cómo les fue con esta pregunta? Bien, miren, 183 alumnos la tuvieron correcta. Hay que ver ahí, tener cuidado, a ver después en qué se equivocaba el resto, ¿ya? Pero muy bien. ¿Qué es el cociente, muchachos? El resultado de una división. Muy bien. Por lo tanto, acá lo que había que hacer era dividir y expresar el resultado lo más simplificado posible o no sé qué. Dice, el cociente simplificado. Vamos a ver qué es lo que hicieron acá. Dice esto acá, el cociente. ¿Ya? ¿Cómo se resolvía esta división? Nosotros vimos dos formas. ¿Sí? Multiplicamos Dos formas. cruzado. Una era multiplicar cruzado, lo vamos a hacer de esa manera entonces, pero cuando yo multiplique cruzado, el menos 3, cuando lo multiplique por 15, ¿me va a dar positivo o negativo? Negativo. Creo. Negativo. Negativo. Entonces voy a decir, 3 por 15 me va a dar 45. 5. Y después cuando multiplique cruzado, voy a decir 4 por 12, y eso me da 48. 8. 8. Si se fijan, esta alternativa aquí no está, porque esta se parece. Pero ¿qué pasa aquí? Lo simplificaron. Positivas. Sí, y además de no estar simplificada, algo le falta. ¿Qué es positivo? El signo. El signo, por lo tanto, alguien podría decir, esta. No, pero acá hay un detalle menor. Aunque hubiera estado negativa, me la están pidiendo que esté simplificada. Por lo tanto, había que trabajar más. Y aquí teníamos que simplificar y dividir. El 45 y el 48, ¿en qué tabla están? En la del 3. Ya, en la del 3. Pregunta, ¿por qué se puede dividir por 3? Porque ¿Por qué ambos se pueden dividir por 3? ¿Se acuerdan la teoría de la división por 3? al sumar los dos dígitos los de da arriba. múltiplo de la tabla. Porque si yo sumaba los dos tres. dígitos, el resultado estaba en la tabla del 3. Así que muy bien. Efectivamente, 4 y 5, si lo sumo me da 9, está en la tabla del 3. Y 4 y 8 me da 12, por lo tanto está en la tabla del 3. O sea, estoy segura que puedo hacerlo. Veamos. Si el 45 lo divido en 3, me va a dar 15. Y si el 48 lo divido en 3, me daría el 16. Por lo tanto, esta expresión sería la letra D. Y aquí quiero hacer una aclaración. Yo puse el menos arriba,
pero yo podría tener el menos aquí. Esas dos expresiones son exactamente iguales. No es que el menos acá sea solo del 15, cuando la fracción es negativa, el menos es de todo el resultado de la fracción. ¿Queda claro? Por lo tanto, puedo poner el menos en el numerador, puedo poner el menos delante de la línea fraccionaria, incluso yo podría poner el menos acá, y las tres expresiones son exactamente iguales. ¿Queda claro? Sí. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Para que no se vayan a confundir más adelante. Ya, voy a borrar. Ah, un detalle. Antes de, ustedes me dijeron multiplicando cruzado. La profesora le insistió la otra vez que no, ojalá recordaran el proceso normal. Quiero que vean lo siguiente. También la otra opción que yo necesito que también ustedes hagan es transformar la división en una multiplicación. ¿Se acuerdan cómo era? Sí. Ya, si yo transformo la división en una multiplicación, ¿qué teníamos que hacerle a esta fracción? Invertirla. Invertirla. Por lo tanto, este método es muy bueno, especialmente más adelante cuando trabajemos con expresiones algebraicas, con letras. Y ahí ustedes multiplicaban numerador con numerador, esto me daba menos 45, y 4 por 12 me daba 48. Después simplificábamos por 3, y esto les dio lo que hicimos recién, menos 15 partido en 16. Ambas formas de resolver son iguales, o sea, nos sirven. Esta tiene un paso más, pero que cuando trabajemos después con expresiones algebraicas va a ser muy importante porque vamos a tener que simplificar expresiones con letras, y ahí lo vamos a requerir. Por lo tanto, no dejen de olvidar que la división se puede transformar en una multiplicación. ¿Ya, chiquillos? Ya. Ya, pero obviamente los dos métodos son válidos. ¿Cómo nos fue aquí? Miren, la mayoría respondió, la respuesta correcta fueron 128, pero igual hay un alto número de alumnos que se equivocó, ¿ya? Así que hay que revisar esa pregunta nuevamente para que vean después en qué cosas se equivocaron cada uno de ustedes, ¿ya? Sigamos. Aquí venían los problemas. Dice que a Pedro le regalaron 4 láminas de fútbol, 3 láminas de autos y 2 láminas de superhéroes, ¿sí? Dice, ¿qué fracción representan las láminas de fútbol del total de láminas? Cuando ustedes hicieron esta pregunta, la respondieron, ¿me pueden decir qué hicieron? O sea, ¿cómo pudieron saber cuál era el total de láminas? Sumando todas las láminas. Sumaron. ¿Cuántas láminas en total tenemos? 4. 9. Más 3, más 2, o sea que nosotros tenemos láminas en total, tenemos 9. Y me estaban pidiendo, ¿qué fracción representan las de fútbol? Del total. Por lo tanto, 4. ¿cuántas son de fútbol? 4 4 del total. ¿Y cuál era el total? 9. 9. Por lo tanto, era 4 novenas. ¿Alguna duda hasta ahí? No. No. Veamos si tuvo alguna dificultad esta pregunta cuando la revisemos la alternativa. Veamos acá. Fíjese que no, la mayoría le hizo correcto. Igual cuidado, hay algunos que quizás se confundieron con los conceptos que ahí vamos a tener que revisar. Pero en general le fue bastante bien. A ver, esta pregunta estaba en una guía, ¿se acuerdan? Sí. Incluso alguna de ellas, no sé si la misma, porque no recuerdo a esta altura si es que ustedes la hicieron conmigo. Pero decía, a partir de la siguiente figura, ¿cuál es la altura total de la bandera roja? Entonces, si miran de la bandera roja, ¿cuáles son los datos importantes para ustedes? ¿Qué tienen que considerar para saber la altura total de la bandera? La base. La base, ¿cuánto mide la base? 0,34. Ya, entonces a 0,34, ¿qué le tenían que hacer al 0,34? Sumarle el Vale. 1,67. El 1,67 que era la medida del asta, ¿cierto? Entonces, el detalle era en línea, 1,67. Sí. Si ustedes sumaron, 4 y 7 me da 11, 11. sería un 1, la reserva. Si sumo 1 más 3 más 6, eso me va a dar 10, una reserva. Y si sumo el 1, el 0 y el 1, me va a dar un
2. 2. 2. Y al bajar la línea, esto me quedaba en 2,01 metros. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra, ¿sí? ¿Alguna duda? No. ¿No? Ya. Veamos cómo les fue. Yo insisto, creo que esta la habíamos hecho en clase, ¿ah? Miren, pues, 191 alumnos la tuvo correcta. Muy bien, ¿cierto? Sigamos acá. Vamos a ver, después hay que entrar en el detalle a ver en qué se equivocó cada uno. Y la última, y con esto terminaríamos. El perímetro de este polígono. Alguien que me ayude y me diga qué es el perímetro. La La suma de suma de todos los todos lados. sus lados. Muy bien, la suma de todos los lados. Por lo tanto, yo tengo que tener claro que esto es un rectángulo. Y si esto es un rectángulo, entonces, si este mide 4,9, este mide 4,9. 4,9 centímetros. Y si este mide 1,97, este mide 97. 1,97 centímetros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, frente a esto, lo que tendríamos que hacer es sumar todo. Y aquí ustedes tienen diversas formas de hacerlo. Alguien puede decir, yo voy a sumar al 1,97, le voy a sumar el 4,9, después voy a sumar el 1,97 y el otro 4,9. A lo mejor alguien puede hacer esa suma. ¿Cierto? Hagámosla. 7, 0, esto me daría 7 más 7 me daría 14, 1 y 9 me da 10, más 9 me da 19. 19, 19 más 9 me da 28, y 28 más 9 me da 37. 27. Me queda el 3. Voy a bajar al tiro la coma decimal, y ahora sumo. 3 y 1 son 4, más 4 son 8, más 1 son 9, y más 4 son 13. Por lo tanto, el resultado final de este perímetro sería 13,74. ¿Sí? Sí. Pregunta, ¿alguien la hizo de otra manera? No. Sí, sí. ¿Sí? ¿Quién la hizo de otra forma? Yo ocupé la fórmula del perímetro del rectángulo. Es decir, este lo multiplicaste por... 2 por A más B. Esa es la Muy fórmula. bien. Entonces, lo que tu compañera hizo, que el perímetro de un rectángulo es 2 por la suma de estos dos lados. Este sería por 4,9 más 1,97, ¿cierto? Entonces, tú sumaste y el resultado lo multiplicaste por 2, ¿verdad? Sí. Muy bien, otro método. Y así a lo mejor a alguien se le podría haber ocurrido otra cosa, pero llegaste a la respuesta correcta, así que muy bien. ¿Alguna otra duda, muchachos, de esto? ¿No? No. Terminamos la revisión de la prueba.